Bienvenidos. Buenas noches. Monedero. Ya saben ustedes que hice este precioso monedero y este es el que estamos replicando, repitiendo o checando con ustedes. Pues chicos, para no serles más largo el en vivo, el tutorial, vamos a empezar de una vez. Miren, precioso. Así quedó, no avancé nada. De hecho, no podía avanzar sin ustedes porque chicos, un en vivo donde yo les muestre ya terminado el trabajo, no creo que vaya a ser muy agradable para ustedes. A ver, giro mi camarita y ahí. Vamos a empezar. Tengo por acá un poquito más. Y a ver mis cositas, tijerita a mano. La tijera siempre tiene que estar a la mano, chicas. No podemos tener las tijeras muy lejos. Ahí. No podemos tener las tijeras muy lejos. Sí, ahí se ve como perfecto. Porque siempre vamos a necesitar. Hola Zoraida, bienvenida. Buenas noches, Zoraida, ¿cómo estás? Zoraida, vamos a tejer este hermoso monedero. Yo creo que Zoraida ya estaba por acá. ¿Desde qué día que empezamos a tejer? Yo sigo con mis colorcitos, los mismos. Chicas, estaba confundida y pensaba que era que azul. Y resulta que estoy tejiendo un azul, pero para otra de mis redes sociales. Bueno, mis niñas, yo acá les expliqué cómo metían los dos puntos. Pues resulta que me preguntaron en los comentarios, hola William, bienvenido, Sandra, terrible y Facebook no me está dejando ver las clases en vivo. Ay, raro, Sandra. Muy extraño, chicas. Muy extraño que no les llegue la notificación. Entonces, chicas, yo les mostré a ustedes cómo metían acá los dos puntos y me hablaron que porfa, no, profe, vuelva a repetir esa parte, porfa, 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 porfa. Entonces, chicos, pues la vamos a hacer nuevamente. Dos puntos negros quedan acá separando, dos puntos negros quedan acá con salmón y vamos a hacer los uno, este es el primero, tres puntos bajos negros. Así de sencillo, chicas. Porque me pidieron que porfa, profe, ¿cuándo es el otro en vivo? Pensaban que era tutorial. Profe, porfa, enseñe el otro tutorial, pero no se salte esa vuelta, enséñela vuelta a vuelta, porque si no, profe, quedamos confundidas. Entonces estamos dando esta misma vuelta. Dice que van dos color salmón o rosa, tres puntos negros, y vamos a hacer dos puntos rosados, uno y dos. Y vamos a hacer un solo punto negro y dos rosados sobre el rosado. Hola Fabi, bienvenida, ¿cómo estás? Yolanda Chaparro, bienvenida. Gracias chicas por estar acá, gracias. Este monederito es muy bonito, muy fácil de hacer. Chicas, como yo ya tengo el monedero plano, con este les voy a enseñar a sacar el monedero en forma de pirámide. Ya no va a quedar plano, sino en forma de pirámide. Porque este sí está planito. Así que les voy a enseñar cómo, creciéndolo un poco más, queda en forma de pirámide. Y acá, chicas, van a quedar tres puntos negros, ¿sí? Tres. Uno, dos, tres. Repito estos, los mismos puntos que tengo con ese color salmón. Hola, Normita, bienvenida. O con este color rosadito, esos mismos puntos repito en esta vuelta. En esta vuelta todavía quedan igual. Recuerden que es la vuelta que estamos terminando del en vivo anterior por petición de varias chicas que no, profe, no la termine porque nos perdemos si usted se adelanta solita. Entonces, sí, chicas, tenían razón, así que lo dejé y yo dije, lo termino en el en vivo y ya. Hola Mirella, felicidades a ti Mirella, gracias tan bella. Sandra Milena Mosquera, bienvenida, gracias mis niñas, gracias por estar acá. Chicas, viene un proyecto de una bolsita Oreo súper genial, pero yo creo que la voy a hacer en tutorial para hacerla más rápida, porque sí, de pronto puede ser un poquitín tardada. Y vamos a hacer lo mismo acá, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tres puntos negros.
y volvemos a hacer esta parte de 2 salmón sobre salmón, de un negro, mire, este me sirve de guía también, un punto negro sobre negro y los 2 salmón. Chicas, para estos monederos se necesita muy poco material. Yo las animo a que sí estén tejiendo monederos. Vamos a tener un mes de monederos en Facebook, en YouTube, perdón, porque ya llegamos de Facebook de tener una semana de monederos y en una semana de monederos tejimos 5 monederos, creo que fue 5 o 6, maravillosos. Entonces, de los que tejimos en Facebook, de los que hemos tejido, solo este lo vamos a repetir para YouTube. Todos los otros son totalmente diferentes. Todos, chicas. Si alcanzamos a hacer 6 monederos en el mes, va a estar perfecto porque este es el más demorado. De hecho, los otros monederos vamos a tratar de que sea un monedero por tutorial para que sea súper rápido de hacer y podamos hacer mínimo 6 monederos este mes. Esa es la idea. Y van a ser muy diferentes a los que ya tenemos en las otras redes sociales. Miren, chicas, lo hermoso que se ve. Preciosísimo. Así tiene que quedar. Así de hermoso. Y se va a parecer allá la flor. Ya se parece bastante. De hecho, se parece bastante. Bueno, chicas, ya dice que tenemos esos 2. Y continuamos por acá, chicas. Dice que vamos a hacer salmón. Este caracol salmón, les voy a mostrar. Miren, así va. Y nosotros si lo doblamos, llevamos hasta ahí. Estamos tejiendo este caracol. Este caracol es el que estamos tejiendo. Entonces yo ya tengo estos 2. Me dice que hago 2 salmón sobre salmón. Termino acá. Y dice que hago 3 negros. En mi caso son negros. Allá va color moradito. Muy lindo. 1, 2, 3. Un punto rosa sobre el primero de los 2 que hice en la vuelta anterior. Y voy a hacer 2 color rosa. Mireya González, bienvenida, profe. ¿El mes del monedero es acá en YouTube? Sí. Ya tuvimos la semana del monedero, chicas, ya se quedó allá, ya hicimos unos monederos preciosos, pero ya no más monederos, al menos hasta que terminemos ya el taller del Día del Padre, que es un taller que estamos tejiendo todos los días en los en vivos. Ustedes saben, chicas, en Creaciones Mari Crochet Colombia, Facebook, YouTube, Instagram, todas las redes sociales, siempre enseñamos proyectos diferentes en todas las redes sociales. Acá me dice que va 1, 2, 3, 4 vueltas del mismo tamaño. 1, 2, pero esta 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta sí, ya vamos a sacar la flor del centro. Pero chicas, siempre estamos tejiendo algo. Entonces, allá estamos con el taller de padres, con el reto de hacer la mochila preciosa para regalito de Día de Padres. Y acá nos vamos a venir al mes del monedero, porque resulta que toda la gente de YouTube está celosa. Está celosa de que por qué me estoy dedicando a las otras redes sociales y que los tengo abandonados. Y entonces, chicas, yo les dije, no, sí va a haber mes del monedero en YouTube, sí vamos a tejer, vamos a hacer un monedero por tutorial. En YouTube yo subo tutoriales martes y sábados, o sea que este es el del martes y el del sábado será, yo creo que para que me rinda un poco más, voy a hacerlos en tutoriales. Entonces el sábado también voy a hacer tutorial para subirles el mismo sábado, o sea que yo lo grabo antes, para que quede este terminado, chicas, con cierre, con cremallera, con todo lo que tiene que ir, para poder
Eso es para el sábado, porque este es el del martes. Entonces, chicas, el próximo martes un monedero completo. El próximo sábado un monedero completo. Luego el martes otro monedero completo y así sucesivamente para tener, la idea es que sean 6 monederos totalmente diferentes, no repetidos. Y la única que veo es esa, grabarlo. Que de por sí, yo cuando termino así una semanita, un proyecto que hago así como para eh, digamos, una secuencia, termino con un en vivo enseñando de pronto a hacer los accesorios. Este accesorio, este es preciosísimo. Es una florecita muy bonita que creé no hace mucho. Entonces, este tipo de cositas siempre es bueno hacer un en vivo para echar chismecito y mostrar cómo quedó y cómo el terminado y cómo se ve de hermoso. Y hacemos 2 color negro acá. 1, 2. Luego un color salmón. Chicas, acá hay un nudo. Este nudo se ve muy mal cuando ustedes estén tejiendo y encuentren un nudo así como este, que este está feísimo. Corten, miren, cortan ese nudo. Eso es mala calidad para una mochila. Cortan y vuelven a agregar. Miren, con esta colita que me queda, esta que voy a meter, coloco el hilo salmón ahí y voy a tejer el nuevo hilo. Así es sencillo. Me quedan acá 3 puntos, guardando esas colitas, unas 2, 3 puntadas. No es necesario guardarlas mucho, 2, 3 puntadas. Entonces, chicas, sí, vamos a tejer monederos y voy a enseñar mucho monederito redondo. En Facebook enseñamos, creo que 3 monederitos redondos. Acá voy a enseñar uno que me gusta mucho, que es en un corazoncito en relieve. Les muestro. Miren, chicas. Este me lo están pidiendo mucho, que por favor lo enseñe, que por favor este también. Y este sí lo voy a enseñar acá. Este corazoncito sí definitivamente es un corazoncito en relieve, lo voy a enseñar acá. Estos tengo dudas, chicas, es que no quiero lo mismo de lo mismo. Miren esto tan bello, corazón. Esta es la Frida que ya está acá. Acá tenemos el tutorial de la Frida, hermosísima. Una Frida preciosa, muy bella, una carita de Frida. Este que hemos enseñado, tampoco. Es que tenemos mucho que hacer, chicas, muchas cosas por hacer. Este sí me lo están pidiendo, casi me están obligando que por favor lo enseñe para YouTube. Ay, también, pero chicas, no quiero repetir, no quiero hacer los mismos que hice en Facebook. Entonces sí espero que me entiendan un poco y lo hacemos después, no sé, para una mochila, chicas. Yo sé que sí están preciosos, sí están muy lindos, realmente son monederos prácticos y rápidos de tejer, pero chicas, es que tengo tantos diseños nuevos. Pero bueno, ahí vamos checando a ver qué van pidiendo ustedes. Gracias Silvia, gracias. Sí, están hermosos los monederos y sobre todo, chicas, que son trabajos o proyectos que se hacen con sobrantes de hilos. Ustedes no se imaginan la cantidad de sobrantes de hilos que yo he aprovechado en ese tipo de monederos. 10 metros, 15 metros de algún color, yo lo aprovecho y lo hago. Si de otro color tengo otro, vuelvo y aprovecho. Y a veces tengo 5 o 10 metros de uno y por otro lado 5 o 10 metros, pues ahí fue donde surgió la idea, o este monederito es gracias a eso, que tenía creo que como 15 metros por color. Y yo dije, nada, un monedero con mucho color y ahí está. Que de hecho la idea era hacer amarillo, verde, naranja, rojo, azul y acá para arriba otros colores porque tenía muchos sobrantes, pero como del amarillo me sobró, de todos me sobró, para dar una segunda vuelta yo dije, no, pues vamos a repetirlo. Pero si no me hubiese alcanzado, pues acá le hubiese metido otro color, otro color, otro color, otro color hasta el final. Pero chicas, sí me alcanzó. Por eso les digo, son 10, 15 metros, no es más. Lo que necesitamos para ese tipo de cosas, 10, 15 metros y con eso nos vamos súper bien. Hola Sandra Patricia, bienvenida. Zoraida tan bella, gracias Zoraida. Y acá seguimos un solo punto salmón. Recuerda que hicimos 2 en el medio de estos colores negros. Hacemos 1 y acá los 2 puntitos negros. Nuevamente 2 salmón. Hola Milena, bienvenida. Hola Sandra. Ay, ¿quién más hay por ahí? Gracias, mis niñas, por estar acá. Sí, chicas, entonces por eso tenemos que hacer monederos. Definitivamente no podemos
dejar pasar este mes para hacer monederos, porque para YouTube sí vienen varios proyectos muy importantes. El problema, chicas, es la falta de tiempo. Entonces, estoy programando, tomando decisiones qué mochila vamos a tejer. Se supone que está la mochila de flor dorada, que es la mochila de está la de San Valentín, está la del reto de noviembre, que tampoco se ha hecho acá en YouTube, está, no, ya la vitral, sí ya se enseñó, esa mochila vitral es maravillosa, chicas. Les contaba yo a las chicas que son patrones propios de esa mochila vitral, yo la tejí en la finca, en el campo donde viven mis papás. Allá no hay internet y bueno, muchas veces tampoco luz. Entonces yo la tejí sin internet, sin datos, sin nada, chicas. Simplemente la clienta me hablaba y me decía, bueno, ya teníamos decidido qué colores eran. Yo ya sabía desde acá de México qué colores íbamos a utilizar. Entonces yo ya tenía esa parte muy clara, qué colores. No nos habíamos decidido en el negro y el azul. La clienta tenía muchas dudas en esos dos colores, entonces empezamos a planear un poco de cómo combinarlo. Y yo, no se preocupe, yo la voy a sorprender gratamente. Empecé a tejer allá, chicas, no le mostré a la clienta cuando ya iba como en la mitad de la mochila. Le fascinó la forma del diseño y sobre todo cómo resolví lo del color azul y lo del negro, porque ella quería que todo lo naranja fuese negro y que no llevara azul. No quería ver el azul. Y yo no, con esos otros colores, el fucsia, el naranja, el verde, el amarillo, yo sí tiene que llevar azul. O sea, sí tenía que llevar azul y tenía que llevar negro. Entonces, cuando ya vio la mitad de la mochila, que ya estaba muy avanzada, no, pues quedó feliz. Entonces, por eso la repetimos, como la tejí en el campo, no tenía internet, no tenía nada, no grabé absolutamente nada, solo fotografías. Sí tenía fotografías de los avances y todo. Entonces ya con eso llegué y grabé el tutorial, que fue la última mochila completa que se subió acá en YouTube. María del Pilar, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Patricia Victoria, gracias por estar acá. Hoy vi el video y ya lo hice, me falta una vuelta. Claro que sí, Patricia Victoria. Clarena, bienvenida, buenas noches. Va a enseñar el monedero vitral. Chicas, pues es que no quería como repetir, Clarena, pero yo creo que sí. Bueno, de hecho, como la mochila vitral quedó para YouTube, sí, lo mínimo que debemos de hacer es enseñarlo. Pero entonces me encantaría enseñarlo planito, así, planito, no en sobrecito como que este queda en pirámide, porque yo ya lo enseñé en sobrecito para Facebook. Entonces me encantaría acá en YouTube enseñárselos así, de esa forma, chicas. No sé qué dicen ustedes, ese sí me gustaría para enseñarlo plano, que quede como chicas. Realmente así se va a ver hermoso. Miren. Así se vería muy bello. Entonces ya tenemos, definitivamente ya tenemos dos decididos, que es el vitral y el de corazón. El de corazón sí lo vamos a hacer acá. Tengo duda del otro, el super colorinche, pero pues ya vamos hablando y ustedes también van decidiendo, chicas. Si quieren esos, pues darles gusto. No podemos hacer otra cosa sino darles gusto. Sandra Milena Mosquera, ese de corazón rojo, profe. Sí enseñar diseños diferentes, profe, porque ya los enseñó. Sí, es que eso es lo que les digo, Sandra. Ya los enseñó, entonces tengo tantos diseños que sí quiero enseñarlos diferentes. Miren, chicos, ya terminamos esta vuelta. Sabemos que terminamos porque todos los diseños están igualitos. Miren. Esta parte de acá ya empieza a ver o a notarse este centro que es esta flor. Miren, ya se va a ver un poco más. Se ve hermoso, ¿verdad, chicas? Se ve muy bello. Este monedero es fascinante, es una locura. Ese estilo chevron, sí, ese, Sandra, ese es el que me están pidiendo. Tengo muchas dudas si enseñarlo acá o no. Este también me dicen que por favor lo enseñe a hacer grises o color tierra, o sea, que cafés, que porque esta mochila mucha gente la hizo color café.
Entonces dicen, profe, yo la hice en color tierra, porfa, enséñelo en color tierra. Este sí me dicen que no, que tiene que ser color hinche, así. Pero chicas, yo les digo, ya estamos allá, ¿por qué no aprovechan y lo tejen que ya está el tutorial? Pero no, chicas, que no, profe, es que porfa para YouTube, que no sé qué. Entonces ahí estamos, chicas, a ver qué vamos a hacer. Bueno, mis niñas, acá dice que terminamos con 2 salmón y vamos a hacer también 3 cafés. Mireya, y sí, yo también estoy de acuerdo que sean diferentes. Sí, chicas, definitivamente. Hola, profe, por favor, diseños. Ah, no, chicas, ya vea, ganaron por mayoría. Gracias, gracias que me aclaran dudas. Hola, profe, muy lindo todos sus proyectos. Gracias, tan bella. Ah, no, chicas, entonces sí, nos vamos con proyectos diferentes. El único que sí se va a repetir es el vitral, pero no va a quedar igual. Ya está decidido, no va a quedar ni medio parecido igual. Entonces, sí, chicas, nos vamos con los que ya tenía pensados. Ya tengo varios diagramas por ahí. Van a ser redonditos. Bueno, en su mayoría van a ser redonditos. No falta que metemos 2. Uno planito y uno por ahí en pirámide, pero su mayoría redonditos, chicas. Bueno, mis niñas, estoy tejiendo esta parte de acá. Dicen que van 2 salmón sobre salmón, 3 moraditos o 3 negros en mi caso, 4 amarillos, entonces acá son 4 salmón. Espere, yo termino este amarillito para que ustedes vean qué realmente hice ahí. Mire, cerré el caracol, eso hice. Terminé acá con los 2 negros. Siempre termino con las 2 puntos negros. Acá ya metí los 3 rositas. Acá la misma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, venga. Les explico esta vuelta. 2 puntos negros, 2 salmón, 3 negros, un rosita sobre rosa, 2 negros, 2 rositas sobre rosa, 3 negros y acá mermé un punto o quité un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 salmón. Y en el último salmón ya no lo tejí salmón, lo tejimos con negro. Los 3 color rosita o salmón, un negro sobre salmón y acá también 2, 4, 6. 3 negros, 2 salmón, 2 negros, un salmón para que dé la formita del caracol. 3 negros, 2 salmón, 2 negros, 2 salmón. Acá 3 negros, estoy empezando nuevamente la vuelta. 3 negros y 4 salmón. Y dice que después de los 4 salmón hay 1, 2, 3, 4 negros. 4, sí, porque me queda uno libre. Acá, chicas, 4, porque hice un negro sobre salmón. Por eso me queda uno más y hasta llegar acá 4. Y acá dice que hago los mismos puntos de salmón que hice en la vuelta anterior. Eso es todo en esta vuelta. Sí, diferentes, así es que sean. Bueno, chicas, ya leí los mensajes, creo que estoy al día con sus mensajes, entonces sí, queda diferentes. Vamos a hacer solo el de la mochila vitral, que va a quedar plano, y el resto totalmente diferentes, nuevos proyectos, así pequeños, el tamaño sí va a ser el mismo. Chicas, acá termino con 6, 2, 4, 6 salmón, un negro sobre negro, y los 3 salmón que ya coloqué en la vuelta anterior acá en el centro se repiten. Acá 1, 2 y 3. Nuevamente, uno negro y los 6 salmón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente 3 negros. A ver, ¿qué más me dicen por acá? Hola, ¿estás tejiendo en el punto de atrás? Sí, sí, Bárbara. Sí, Bárbara. Estamos tejiendo agarrando solo la pestañita de atrás. Sandra Milena dice, sí, profe, el de estilo chevron, súbalo a YouTube. Sandra, es que varias personas me han dicho que por qué resulta
que como es en tutorial, es más fácil de entender y más rápido. Entonces me dicen, profe, ese vale la pena enseñarlo. Entonces, ese sí me han tenido así como que, profe, enséñalo, 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 enséñalo. Entonces, chicas, ese tengo muchas dudas, pero los otros no. Acá, chicas, recuerden que son 3 negros y 1 en el primer salmón. Acá, 4 puntos negros. Y ahí sí vamos a tejer los 4 salmón. Sí, chicas, ese me dicen mucho que por favor sí lo enseñe pensando en eso, en que en el tutorial va a quedar mucho más corto, sí, o sea, realmente corto, corto, a comparación si lo hacemos en los en vivos o en los en vivos que ya hicimos. Entonces, sí va a quedar más corto la información y la gente pues de pronto le va a servir un poco más. Sandra, es que ese se ve bonito color. Sí, se ve muy bonito con tanto color. Y chicas, lo que yo les decía, yo lo saqué fue de una mochila que diseñé, que venía así, de muchos colores. De hecho, es una de las mochilas bastante comunes. Pero entonces la señora nunca había visto que sacaran con el mismo diseño de la mochila un monedero. Pues yo les ofrecí el servicio, ¿no? Del patrón de la mochila y que monedero. Y ella, ¿cómo monedero, profe? No entiendo. Pues yo le dije, no, no se preocupe, yo le explico. Yo le saqué el diagrama del monedero, ella lo hizo plano. Entonces yo siempre quedé con la duda, ¿por qué lo hizo plano? Si ese monederito es redondo y va hermoso redondo. Y la mochila la hizo redonda. Entonces yo decía, no, queda hermoso redondo. Entonces yo siempre dije, yo lo voy a tejer un día redondo. Cuando ya llegó la semana del monedero, yo dije, no, ese es uno de los más hermosos que tengo que tejer. Y claro, chicas, fue un éxito total porque todo mundo lo vio igual que yo, que era un monedero redondo, más que plano, es un monedero para tejer redondo. Entonces sí, fue una locura, una semana del monedero impresionante. Chicas, la página todavía no había llegado al 1.000.000 de vistas. Les voy a contar un chisme. Aún la página no tenía 1.000.000 de vistas y la semana del monedero llegamos a 1.000.000 de vistas. Y desde esa semana del monedero que llegamos al 1.000.000 de vistas al día de hoy, ya estamos llegando a los 2.000.000 de vistas en la página. Entonces, la página del monedero o la semana del monedero fue pero tan buenísima que la verdad todavía no me las creo, que ya Facebook no hace sino felicitar y felicitar. Ya tienes 1.000.000 de vistas, cuando ahora me dice tienes 1.9, que ya casi llegas a los 2.000.000 de vistas, que sigue, que tú puedes, que no sé qué. Yo, wow, 2.000.000 de vistas. Ah, y en la semana del monedero subimos 6.000 seguidores. Chicas, no, bueno, no fue ni la semana, fue cuando empezamos la semana del monedero. Los primeros 3 días subimos 6.000 seguidores. Fue una cosa loca. Yo en 3 días, 6.000 seguidores. Entonces, la semana del monedero fue una cosa que todavía no entiendo cómo pasó, pero sí nos trajo bendiciones, chicas. Ahí les cuento. Y tener una página tan pequeña como esa, tener ya, estamos llegando a los 2.000.000 de vistas, es una locura. Igual no me quejo porque el canal de YouTube está en las mismas. Ya no sé si hace como 2, 3 meses llegamos al 1.000.000 de vistas. Entonces, sí, chicas, aquí en la página y en el canal estamos como muy parejitos de vistas. Es que sí, una sola hebra o 2. No, mira, Bárbara, si trabajas hilo de 2 milímetros, un solo hilo, pero si trabajas de 2 milímetros, no, si trabajas de 1 milímetro, 2 hilos. Si trabajas de 2, un solo hilo. O sea, en pocas palabras, si trabajas un hilo grueso, agarra una sola hebra. Si trabajas un hilo muy delgado, agarra 2. Eso es todo lo que tienes que saber para hacer monederos. Y que sean sobrantes, miren. Estos enredaditos, así que yo sé que si no los uso ya se me van a enredar y posiblemente hasta perder. Los uso para estos monederos para no perder material. Profe, esa semana fue todo un éxito. Sí, Leonor Rojas, fue una locura. Sí, Zoraida. O sea, para mí fue extraño porque yo lo hice, fue con la intención de darles una semana a ustedes
para listar el material del proyecto de Día de Padres. Entonces la idea era, bueno, ¿qué hacemos? No puedo empezar a tejer el proyecto de padres todavía estamos con la mochila mandala, vamos a hacer monederos. Y yo, pues una semana de monederos. Chicas, empecé la semana del monedero, el primer día una locura, el segundo día una locura, cuando al tercer día, que es que 6,000 seguidores, cuando me felicita YouTube, ya tienes 1,000,000 de vistas, y yo, ¿cómo? 1,000,000 de vistas. Chicas, subimos a más de 1,000% de visualizaciones de lo que teníamos antes. O sea, 1,000% de visualizaciones. O sea, no, es que no sé ni cómo leer el número. Y no tomé el pantallazo porque a veces se va información importante y pues la idea no era esa. Pero chicas, yo los deseos que tenía de compartir con ustedes, hacer un reel, mostrarles cómo era de loco que subía más de 1,000 seguidores en un día. Yo decía, tengo que compartirlo y no me dejaron. Decían, no. Usted se pone a grabar la pantalla del computador y eso lo que hace es dar información innecesaria, no sé qué, que yo, y yo suspiraba y yo decía, pues sí, tienen razón. Entonces, sí, chicas, pero ahora les comparto, ahora que ya asimilé un poquito, les comparto que sí, fue una locura. Entonces, viene mes de monedero. Miren, mis niñas, ya quedó el caracol terminadito. Acá nos faltan 2 puntitos, pero ya lo doy por hecho que ya se ha terminado porque se nota la forma de caracol. Ya se nota perfectamente que queda un caracol. Al quedar la flor así no se observa mucho, pero sí le va a dar diseño. Cuando ya se cierra así, sí ayuda para que se vea el diseño por acá. Entonces, sí es importante hacerlo, porque una señora me dijo, ay, profe, pues no, deje la flor y no le haga lo otro. No, chicas, sí es necesario para que se note que va un diseño o que continúa el diseño. Más que ir un diseño es que sigue con, o sea, sí está la continuidad de lo que se está tejiendo. O sea, que todo hace parte de un mismo motivo. ¿Listo? Entonces sí es importante esa parte. Bueno, mis niñas, en esta vuelta dice aquí que 3 puntos salmón. Entonces acá vamos a hacer 2 puntos sobre los 2 puntos que tengo, normal. 1, 2. Y un punto más sobre negro, porque sí tenemos que hacer 3. Y acá voy a hacer 3 color negro, porque va 2 sobre negro y 1 sobre salmón, para que me queden 3. Solo voy a hacer 2 rosaditos, solo como para terminar ahí el pedacito que falta del caracol. Y voy a hacer acá y acá vamos a meter estos puntitos. Entonces acá dice que va 1, 2, 3, 4 negros nada más. Y ya vamos a empezar este diseñito. 4 puntos negros. 1, 2, 3, 4. Y dice que vamos a hacer un rosadito sobre el último negro que queda libre. 1. Un negro sobre el rosado. Y acá vamos a hacer solo 4 puntos. Sí, creo que solo me alcanza para 4. Agarrando la pestañita de atrás, chicas. 2, 3 y 4. Y dice que vamos a hacer un solo punto en salmón. Y acá vamos a hacer 2, 4, creo que 5 o 6. Ya les digo, no, solo 5 puntos salmón. 1 sobre negro, los 3 que ya tenía. Y 1 más sobre negro. Ahí. Entonces, sí, en total me quedan 5 puntos en este centro. Ay, Zoraida me hace dar risa. Y a las... Sí. No, Zoraida, es que eso es lo que me parece curioso, que entre más me atacan y más me odian, porque sí hay mucho odio en este medio, no lo sabía, me estoy enterando, mejor me va. Porque no sé qué pasó, pero sí, o sea, de un momento a otro todo el mundo miró mi página, de un momento a otro todo el mundo le agradó lo que estaba haciendo. No quiere decir que me hubiese ido mal antes, no, súper bien, mucho trabajo y todo, pero sí,
fue una cosa, o sea, de pasar, chicas, a tener como 4.000 y algo seguidores, a pasar a tener 12.000 en menos de una semana, fue una locura, porque en esos 3 días subí 6.000 seguidores, pero en los días siguientes seguí subiendo y en este momento ya voy llegando a los 13.000. Entonces quiere decir que sí, que siguió avanzando la página, pero sí, fueron 3 días que fue una locura. Y sí, sí, mucha gente se mortifica y mucha gente sufre, pero no, pues ya no me preocupo. Ya sé que son problemas que trae la gente, son problemas que nadie le puede solucionar, entonces dejamos que la gente viva. ¿Qué más me dice Zoraida que me dio risa con ese comentario? Si ese vale la pena que lo repita, claro que sí, Dios la bendiga mientras desee cosas malas. No, Zoraida, y soy muy feliz, la verdad no me toca ese tipo de cosas. Yo digamos que en un ambiente muy sano, entonces no, no me toca la maldad de nadie. Me encantan esos colores. Sí, Luz, Janet. Vamos a hacer unos colorinches más hermosos todavía, profe. A la gente envidiosa no se le debe poner atención. No, Luz. Y si viese que me enteré de cosas que no tenía por qué enterarme, mire, este colorinche lo vamos a hacer, chicas. Bueno, que no sé si tenga esos mismos colores o le cambia algún colorcito, nos gusta mucho enseñarles a hacer este botón. Vamos a hacer el de la mochila vitral, pero así plano, no planito como que va haciendo sobrecito, lo vamos a hacer así, mira que lleva el cierre encima. No, chicas, yo no, mire que yo dije, ve, qué raro, no, me sorprendió, más que molestarme, me sorprendió, yo dije, ve, pero ¿por qué tanto ataque? ¿Por qué tanta cosa mala? Pero mire que cuando una persona llamó, dizque a defender y terminó contándome cosas que a mí no me interesaban y quedó peor porque ya ahora digo, qué pesar, o sea, uno no sabe cómo es la vida de los demás, por eso uno vive feliz y vive en un ambiente sano, pero resulta que no todo mundo tiene esa dicha. Entonces, no, a mí no me toca eso, chicas, yo sigo trabajando para ustedes, con ustedes, sigo enseñando, sigo dando clasecitas, esperen, chicas, porque acá, sí, son 3. Yo decía, pero veo que como que 2, no, son 3 y acá los 2 negros, lo mismo. Estos 2 color negro no han cambiado. Entonces, no, chicas, yo no me aflijo, yo no me preocupo. Yo siento que voltearon a mirarme personas que no me conocían y gracias a la publicidad gratuita que he tenido estos días, no, crecí mucho y es publicidad gratuita porque no siento que me la merezca. Patricia, Victoria, todos estamos, sí, todos están lindos, lindos. Chicas, y no les mostré otros porque ya hoy se los enviamos a las maestras, quedaron muy contentas. Entonces, ellas, recuerden que también el proyecto fue con la idea de que llegaba el día del maestro, el día de las madres, el día de la enfermera, el día de la secretaria. Entonces, teníamos que tener detallitos fáciles, rápidos y hermosos para esas ocasiones. Entonces, ahí también surgió un poco la idea de por qué no tener detallitos así súper rápidos que se pudiesen tejer en un ratito con muy poco material, pero a la hora de dar el detalle, pues obviamente fuese algo especial, que no lo común, lo normal, no, algo diferente. Y todos 4, 6, 6 que fueron los que hicimos en la semana del monedero, no recuerdo si fueron 5 o 6, todos diferentes. No había ninguno repetido, chicas. Ninguno se repitió. Y eso es lo que quiero en el mes del monedero, no repetir ninguno. Sí, este monedero plano, de hecho, es de creaciones Mari Crochet Colombia como tal, porque si ustedes se dan cuenta, todos los monederos son así. Son monederos así, simples. Pero entonces yo, buscando siempre, chicas, darles algo hermoso, tenía un monedero así y yo dije, tan bonito, pero me quedó largo. Y entonces se formó una pirámide, que fue el monedero de triángulo, y se formó una pirámide. Y yo veo que lindo, le creo que el cierre y lo dejé en pirámide. Ya de ahí para adelante yo dije, no, tengo que buscarle más. Pues sencillo, este plano, que queda como un sobrecito maravilloso, miren. Mire, cuadradito, chicas, así se ve cuadrado. ¿Y saben qué me gusta este monedero? No se ve la unión acá. Se disimula muy bien la unión. Entonces es una forma muy linda de tener un monederito diferente,
precioso y que cualquier diseño se acomoda para este monedero. Cualquiera, chicas. Ustedes ensayen algún monedero que ustedes tengan, algún que hayan hecho en crochet, no sé, hace años, no sé, y ensayen a tejerlo y a darle esta forma y verá que sí sale. Y no importa que se vea por el frente, que se vea por detrás, que se vea, no importa, siempre queda un diseño. O sea, no hay forma de que quede plano o quede un solo tono. No, no hay forma, chicas. Entonces, ensayen con algún diseño que tengan y verá que se van a sorprender. Eso pasó con este monedero de la flor dorada. Resulta que es una mini mochila. A la hora de tejerlo, yo siempre trato de sacar monederos para mis mochilas. Eso es original de Creaciones Mari Crochet Colombia, de hacer el monedero a la mochila. Eso no se lo inventó otra persona, no lo inventamos nosotros acá por la necesidad. No crean que se me ocurrió la idea a mí, no. Muchas compañeras empezaron, ay, profe, tan linda esa mochila. No, pero profe, yo tengo para el monedero. Si me hace un monedero y yo, oiga, sí. La gente de verdad muchas veces no le alcanza para una mochila, pero para un monedero. Y empecé a decir, voy a diseñar las mochilas con los monederos. Cuando puedo vender el conjunto, mochila, neceser y monedero, excelente. Cuando no, vendo los monederos solos, no pasa nada. Entonces, chicas, sí me di cuenta que mucha gente le gusta lo que hacemos, pero no, se les facilita. Y surgió esa idea de enseñar a hacer muchos monederos y súper bien. Cuando yo empecé a tejer, cuando yo vendí el patrón, vendí el diagrama del monedero. Pues la gente que hacía, lo hacía redondo. Profe, ¿y cómo hago el fondo? Y yo, el fondo es que eso no va, no, es que va redondo. Y sí, muchas personas lo tejieron así. Y no se ve mal, chicas, no se ve mal. Mire, así lo tejieron, con la flor así. Y no se ve para nada mal, pero yo decía, no, es que quiero que quede plano. O sea, yo no lo veía como suficiente. Y yo decía, no, no. Pues empecé yo a tejerlo cuando ya vi que se disimulaba perfectamente la línea del centro. No, chicos, fue una locura. Fue una locura. Gracias a ese monedero me ha etiquetado personas de Estados Unidos, de California, a ver, espérese, recuerdo, de España, uy, no, chicas, de tantas partes y me etiquetan y en lo poco que entiendo de inglés dicen que es de Creaciones Mari Crochet Colombia, que se inspiraron, que yo les di esa luz, que yo les mostré en un tutorial de YouTube cómo se hacía cómo se hacían monederos diferentes. Entonces ya reseñaban la página, porque en la página fue donde empezamos también con los planos, mostraban el de pirámide, mostraron varios y el de la página también empezaron a mostrarlo. Entonces sí es importante, chicas, eso, crear cosas y hacer cosas diferentes que lo hacen único a uno para los demás. Entonces, mis niñas, vamos a seguir con esta vuelta. Ya terminé la anterior. Esperen que no les he explicado. Miren, para que vean cómo va. Miren, chicas, ya ahí sí termina el caracol. Ya se ve mucho mejor la flor. Ya ahora sí se ve perfectamente que es esta preciosa flor. La misma, hermosa. Y entonces acá dice que terminamos. Simplemente fueron 3 salmón, el último sobre negro, 3 negros, 2 salmón acá. Acá se aumentaron a 4 puntos negros, un solo salmón acá. Chicas, es esta liniecita. Esta es la que acabamos de empezar. Esta liniecita se acaba de empezar acá con un salmón, un morado, 4 salmón, un negro. Aquí ya se aumentó a 2, 4, 5 salmón, un negro, 4 salmón. Ay, no, espérense, menos mal lo revisé, chicas. Mire, aquí me falta un puntico. Menos mal lo revisé acá, mire, acá me falta un puntico. ¿Sí ven, chicas? Yo sí dije voy a checarlo, pero más que revisarlo, yo era para darles a ustedes la información de qué hice. Mire, acá termino con 4 salmón, un negro, un punto salmón. Mire, que es esta línea que empieza acá. Sí, todos lo tienen, solo me faltó este. Y vamos a hacer nuevamente los 4 negros. Revisar es muy importante, chicas, miren. Tantos años de tejer y siempre reviso y me doy cuenta que sí es importante y que sí vale la pena revisar. Y vamos a hacer 4 puntos negros, 2 salmón,
y nuevamente 3 puntos negros. Acá solamente 3 puntos negros, chicas, porque recuerdan que va a quedar un salmón sobre el último negro. Entonces solo me alcanza para 3. A mí no me gusta simple, me gusta así como usted los hace. Chicas, que yo enseño son monederos normales, solamente que los hace especial dos cosas. Primero, que yo le busqué la formita, sí, 3, que yo le busqué la formita, chicas, de acomodar cualquier diseño de mochila, por grande que sea, por extraño que sea el diseño, minimizarlo a un monedero. Y segundo, que entre monederos hay planos, hay redondos, hay en forma de pirámides, hay en forma de sobres, hay en forma de empanaditas, hay redonditos. Entonces, esas son las ventajas de mis monederos, que yo no me quedo con el típico monedero cuadradito y ya, con el típico monederito en sobre y ya, no. Tratamos de modernizarlos y hacer que un monedero sea más que una bolsita para echar moneditas, que sea algo realmente artesanal, especial y sobre todo un artículo que se pueda regalar y se vea con valor, se vea con calidad y sea un detalle más que sencillito o por salir de paso, sea algo exclusivo, sea algo diferente, sea algo que de verdad la persona que lo recibe lo muestre con agrado, que saque ese monedero en todos lados y ya no quiera ni llevar la cartera, quiera llevar su monedero, quiera lucir el monedero, llevar el monedero para lucirlo, para que la gente vea que es una pieza. Ay, ¿qué es eso tan hermoso? Un monedero. Mire, ay, no, pues, ¿qué va a decir la gente? ¿Dónde lo compró? ¿Dónde lo consiguió? ¿Qué cosa tan hermosa? No, no puedo creerlo. Va a ser algo exclusivo. Eso es lo que tenemos que aprender nosotras, a ser exclusivas con nuestros proyectos si queremos que los clientes nos compren a nosotras y no al vecino. Mis niñas, ya terminé esta vuelta. Empezamos esta y ya les dejo la tarea hasta ahí porque el tutorial voy a grabar el resto y se los subo. Mis niñas, acá ya coloqué los dos negros que siempre han ido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, iban solo dos negros. En esta ya corrí un punto negro sobre el salmón, porque vamos a hacer 3 salmones. Les muestro en esta para que ustedes vean qué voy a hacer. Miren, chicas, acá, miren, acabo de hacer esta vuelta, ahora voy a hacer esta. Entonces, si me queda un negro, mira, aquí se empieza a ampliar el color negro, no porque hago aumento, sino porque empiezo a hacer en el último amarillo un negro y en el primer amarillo un negro. Entonces, eso voy a hacer acá. 3 salmón, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negros y ya aquí se hacen 2 puntitos amarillos para formar esta parte. Eso es lo que estamos tejiendo en este momento. Entonces, sí vamos a empezar a aumentar el color, no aumentar puntos, no, se aumenta el color al paso que se van corriendo los rosaditos para adentro. Me falta tiempo para tejer tantas cosas lindas. Sí, Zoraida. Bueno, gracias a Dios yo me dedico solo a esto, pero sí, la mayoría de personas dicen eso. Profe, de verdad, nosotras, y otra cosa, chicas, no pueden dejar el trabajo. Yo dejé mi trabajo, dejé mis proyectos, dejé todo lo que les he contado tantas veces que hacía, pero no fue por dedicarme al crochet. O sea, ya sabía, ya tejía, ya tenía clientes, pero lo hice fue porque cambié de país y pues al cambiar de país, obvio, no me podía traer mi negocio, no me podía traer nada de eso. Entonces acá fue donde ya tuve tiempo al 100% para solo tejer. Entonces yo dije, pues tengo tiempo, tengo un arte maravilloso que amo y que me funciona muy bien, me dedico al 100% a mi taller, a mis clases, a mis clases personalizadas, a mis videollamadas, porque realmente así era que lo hacíamos más por videollamada que otra cosa. Entonces ahí fue, chicas, donde me dediqué al 100%, pero no, no les aconsejo tampoco, dejen todo su mundo y dedíquense solo a esto, no todavía, no todavía. A ver, ¿quién más me dice a mí? No me gustan, simplemente me gustan así como usted. Claro que sí.
Usted es una mujer bendecida, profe, muchas gracias. Gracias a usted, Zoraida. No, Zoraida, ni tan bendecida. Esto es con esfuerzo, con trabajo, pero es más amor, amor que le pone uno a las cositas. Porque ve uno muchas personas, Sandra dice, profe, a la del pavo le faltó el monedero. No, y mire que todavía lo estoy pensando y yo digo, sí, la del pavo debería llevar un monedero, pero todavía no se me ha ocurrido ninguno. Pues esperemos, señora Sandra, que en esta semana del monedero se nos ocurra, en este mes del monedero, de pronto se nos prende el bombillito y se nos ocurre un hermoso monedero para esa mochila. No, chicas, yo veo muchas personas que tienen habilidades y que de verdad también tienen como conocimiento y dice uno, uy, ¿por qué a esa persona no le funciona como me funciona a mí? Que yo simplemente haciendo en vivos, mostrando lo que hago, ya vendo los patrones, vendo talleres, vendo clases privadas, voy a las exposiciones, todo ese tipo de cosas. Pero yo descubrí hace muy poco y el secreto es muy fácil, chicas. Concentrarnos en lo que hacemos, no en lo que hacen los demás. Yo estoy concentrada en lo que yo hago, en lo que a mí me gusta y yo no miro para ningún lado. Yo no voy donde el vecino a ver, oiga, ¿y el vecino qué hizo hoy? ¿Y qué estará haciendo esta persona? Y voy a ir a meter a las redes sociales de esa persona a ver qué es. No, 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 no. Entonces, el secreto para usted progresar es ese. Concéntrese usted en lo suyo. Yo parezco un caballito de paso fino no sé cómo se llama eso, que le tapan la carita y él solo ve para el frente. Así estoy yo. Yo solo veo para ahí. ¿Qué veo en este momento? Un monedero hermoso. ¿Qué veo? Muchos monederos que necesito enseñar en YouTube. Eso es lo único. Entonces, el secreto es ese. Concentrarnos en el camino de nosotros, no mirar para los lados, chicas. Cuando empezamos a mirar, ay, no, y si echo para allá, y es que yo veo que esta persona hace, no, usted concéntrese en lo suyo, vuélvase hábil en lo que sabe, en lo que quiere y en lo que cree usted que es excelente para hacer. Y eso fue lo que hice yo. Yo dije, bueno, ya no tengo mis negocios, ya no hago jabones, productos químicos, ya no tengo remate, ya no tengo las alumnas al pie de mi casa cerquita de mí. ¿Para qué soy buena? Para enseñar. ¿Y qué voy a enseñar? Lo que sé, lo que hago casi dormida, lo que me nace del corazón, lo que sé de verdad desde hace más de 20 años, una técnica que aprendí a los 7 años, técnica Wayuu. Y me concentré 100% a esto, chicas. Y esto es una maravilla cuando usted está enfocado y sabe para dónde va. Y eso es lo que me pasa a mí. Yo estoy súper enfocada y sé muy bien lo que quiero en la vida. Y es esto, chicas, enseñar, darles a ustedes esto. Mire, chicas, ¿quién les da este conocimiento gratuito, hermoso? Miren esas líneas, chicas. Miren esas líneas. O sea, esto es algo que mucha gente dice, no lo enseñe gratis. Sí, lo enseño gratis, porque ustedes se merecen aprender esto. Mire, ya quedó formada la flor, ya quedó una flor maravillosa con una forma espectacular. Entonces, sí, chicas, es eso, enfocarnos y no pensar ni escuchar a los demás. A veces escuchar a la gente que todo el tiempo está diciendo, no enseñe, no de eso gratis, haga eso. No, a mí me nace del corazón hacerlo, a mí me nace del corazón enseñar este tipo de cosas, enseñarles cosas exclusivas. Claro que sí lo hago, claro que lo hago de corazón y claro que lo hago gratuito. ¿Cómo no voy a venir a YouTube a enseñarles a las niñas de YouTube que me han acompañado más de un año, que todo el tiempo dejan buenos comentarios? Este es el tipo de cosas que uno hace para agradecer, enseñar cosas buenas, cosas positivas y sobre todo útiles, chicas. Yo para este monedero, no sé, yo creo que no me alcanzo a gastar $2 en costos. Yo siento que no, ni comprando el cierre, ni el material, porque el material son sobrantes, son poquititos que me han quedado, mire, enredaditos que tengo por ahí. Eso estoy utilizando. Entonces, chicas, ni siquiera yo creo que contabilizando el cierre y los sobrantes, por ahí $1 me cuesta a mí hacer un monedero como este, sin contar el tiempo, ¿no? Hablándolo del material nada más. Solo del material, creo que si acaso $1. Entonces, chicas, sí vale la pena tejer, sí vale la pena hacer cosas así de bonitas, que a la hora de venderla ya le voy a sumar mis horas de trabajo, mi conocimiento, obviamente un poquito, un lucro, un dinerito extra, chicas, siempre una pequeña ganancia para que valga la pena hacer monederos para vender. Y si es para un detallito, no, chicas, la gente queda
tan enamorada y tan agradecida cuando uno les regala algo especial, bien hecho, de buena calidad, que eso sí no tiene precio. Bueno, mis niñas, les voy a dejar esta vueltecita. Terminen ustedes, no está nada difícil. Les muestro. Acá simplemente hice los dos negros, uno más sobre rosadito, 3 rosados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 negros. Un rosado sobre negro, un negro sobre rosado, un rosado sobre negro, 1, 2, 3, 4, 5 negros, 2 rosados, un negro, 2 rosados, 2, 4, 5 negros, un rosado, un negro, un rosado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negros, 3 rosados y acá ya quedan 4. Uno sobre rosado, los dos que tenía y uno sobre rosado, 4. Y vuelvo a repetir lo mismo que les estoy enseñando. Este va a quedar en pirámide, o sea que este va a quedar más alto, no plano como este. No, 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 no. Ya tengo este plano y de hecho con este les voy a explicar cómo lo dejan plano, pero este va a quedar en pirámide. Chicas, las dejo, voy a terminarlo, se lo subo en tutorial el sábado. Este en vivo queda mañana disponible para ustedes y el tutorial, cómo lo termino, le coloco cierres y le hacemos este hermoso diseño, que de hecho este diseñito me gustaría enseñarlo el último día, que ya terminemos el mes de monedero, porque eso mismo hicimos en la página. El último día enseñamos a poner cierres y hacer varios diseños de estos para que queden un tutorial diferentes terminados. Chicas, que descansen, ya saben, de todas maneras, si tienen alguna duda, repitan el tutorial y el sábado estará terminado el monedero en forma de pirámide. Va a quedar más grande que este. Descansen, chicas, gracias, gracias con el detalle de las plumas. Pues vamos a mirar. Hola Normita, ¿cómo estás? Dice, me imagino el monedero del pavo en forma de pirámide con los detalles de las plumas. Mira, Normita, que vi unas plumas hermosas. Ve, no sé si es en Pinterest o dónde fue que las vi, pero sí vi unas plumas hermosas que quedaría perfecto porque la pirámide queda con 4 lados. Entonces, un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Yo también me lo imaginé así. Y como todas naciendo de acá arriba, abajo. Sí, debe como cayendo, no de abajo hacia arriba, sino cayendo de arriba hacia abajo. Espectacular. Pues vamos a ver si las consiento y las sorprendo, chicas, con un monedero así para finalizar nuestro taller. Siempre cierro con broche de oro. Yo nunca cierro mal, así que posiblemente. Miren, chicas, ¿qué les parece hermoso, verdad? Que descansen, mis niñas. Besitos a todas. Las quiero mucho. Gracias por la compañía. Compartan. Y mañana ya les dejo público este en vivo, que ya YouTube me lo haya verificado para que ustedes puedan verlo, checarlo, repetirlo y tengan esta labor ya hecha para el sábado, mis niñas, para que el sábado solo sea terminar y colocar cierres. Descansen, mis niñas. Las quiero mucho. Besitos a todos.